Buenos días a esta actividad, esta conferencia, donde tenemos invitada a la doctora Bárbara Abadía Isach, con el título de la conferencia Autorreflexiones negras, revisitando, musicalizando la raza y afrofeminista. Ella va a estar revisitando esos dos textos de su autoría y va, ¿verdad?, con el propósito de hacer un ejercicio de autorreflexión para determinar cómo se manifiestan las violencias raciales y cuál es el estado actual del movimiento antirracista en Puerto Rico. Y antes de comenzar, pues quiero leer una breve biografía de Abadía Isach. Es hija de Olga Esther y Germán. Nació en Fajardo, y hoy viene de Fajardo, ¿verdad? No, de Río Piedras. Nació en Fajardo un 26 de septiembre. Felicidades, adelantadas. Es comunicadora cimarrona y antropóloga activista, lideresa antirracista y afrotransfeminista. Obtuvo un bachillerato y una maestría en comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee un doctorado en antropología sociocultural de The University of Texas en Austin. Es la autora de Musicalizando la Raza, la racialización en Puerto Rico a través de la música, ediciones Puerto 2012, y Afrofeminista, Raza y Mujer en Puerto Rico, de Periodística Editorial 2025. Ha publicado capítulos, ensayos y columnas de opinión sobre racialización y matrices de opresión. Combina su activismo político antirracista con la cátedra, pues se desempeña como profesora asociada de afrolatinidades en San Francisco State University en California. Es miembro de Colectivo ILE, desde donde coproduce y comodera el programa de radio Negras y pertenece al Black Latinas Note Collective. Así que le damos la bienvenida a Bárbara y, ¿verdad?, antes de pasarle la palabra, quiero reconocer que su participación hoy es parte de un ciclo de conferencias que se ha organizado con motivo de la exposición Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el Cartel de Puerto Rico, que se está presentando en nuestro museo universitario, el Museo de Arte Dr. Pío López Martínez, de aquí de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Y este programa, ciclo de conferencias, ha sido auspiciado por Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Así que bienvenida nuevamente, Bárbara. Gracias, María. Bueno, quiero reconocer este espacio en el que nos encontramos hoy, este campus tan hermosamente verde, y a quienes lo habitaron antes que nosotras. Buen día a todas. Para mí es un placer estar aquí en el recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico. Si mi memoria no me falla, la primera vez que vine a este campus fue para escuchar una charla de la doctora Isa Godró, mientras yo era estudiante de maestría en comunicación. Y aquí, 2 décadas después, seguimos sosteniendo la conversación sobre negritudes y racismo antinegro en Puerto Rico. Gracias a Mariel Quiñones Vélez, curadora del Museo de Arte Dr. Pío López Martínez, por la invitación, sobre todo por el interés, la gestión y la curaduría de la exposición Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el Cartel de Puerto Rico. Agradezco además a Humanidades Puerto Rico, el National Endowment for the Humanities y el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias por hacer posible esta serie de conferencias. Finalmente quiero mencionar que me gustó muchísimo que Mariel pareara mi participación con el cartel de Lisette Rosado, Presencia Africana en el Caribe, 1989, que forma parte de la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Lo pueden ver aquí, también es parte, ¿verdad?, de la exhibición que, como bien Mariel mencionó, estrenó el pasado domingo en el museo. Quiero enfatizar que hoy aprovecho la oportunidad de ser incluida en la serie de conversatorios sobre afropuertorriqueñidades para continuar con una práctica epistemológica negra acuñada por la pensadora afrobrasileña Conceição Evaristo, a la que ella nombró escrevivencia. Como bien indica el título de mi exposición, autorreflexiono a partir de mis experiencias antes, durante y después de la escritura de 2 textos que sigo revisitando, Musicalizando la Raza y Afrofeminista,
propongo plantarme aquí, en el espacio académico, para reclamar la escritura negada y la voz silenciada de aquellas que me antecedieron. Como expongo en Musicalizando la Raza, ya para 1993, a mis 13 años, mientras cursaba 9º grado, me encontraba denunciando en el teatro de mi escuela intermedia el racismo antinegro. Aunque mis primeros encuentros con el prejuicio y el discrimen raciales se dieron en el entorno familiar y las anécdotas relacionadas a las violencias raciales que sobrevivieron miembros de mi familia, las escuché principalmente en la casa de mi abuela Prim y de mi abuelo Millo, no había una conversación sobre cómo manejar el racismo. Tan reciente como el sábado pasado, mi tío materno, a quien apodan Negrito, se despidió de mí porque iba a tocar con una banda de acero de Fajardo en una iglesia en Naguabo. No pasó mucho tiempo cuando regresó a casa de su madre, mi abuela Prim, y yo le pregunto, ¿ya tocaron, tío? Sorprendida porque fue demasiado rápido que regresó de Naguabo. Me contó que el pastor no permite hombres con barba en su iglesia. En el grupo de músicos, además de que hay 3 hombres con barba, son en su mayoría visiblemente negros. Ese hecho a mi tío no le levantó sospechas. Interesantemente, ese incidente le llevó a recontarme innumerables cuentos de las veces que se ha sentido maltratado. Nunca dijo prejuiciado, ni discriminado, ni mencionó el racismo. Así que en mi infancia yo sí sabía de su existencia, lo había oído mentar, pero hasta ahí. Bueno, inconscientemente la lección era, te va a pasar, pero no hay nada que puedas hacer para evitarlo, salvo esconder tu pelo malo, portarte bien, sacar buenas notas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando escucho a la doctora Mariluz Franco Ortiz decir que proviene de una familia orgullosamente negra, me pregunto por qué yo no tuve una familia así. Por ejemplo, a mí nadie me dijo por qué me alisaban el pelo. Era la norma entre las mujeres negras de mi familia y de mis entornos más cercanos. De manera que fui acumulando no solamente anécdotas, a la par experiencias de discriminación y prejuicio antinegras desde niña. Una vez estaba en un supermercado en Fajardo con mi mamá y mi hermano mayor. Yo llevaba el carrito de compras y según me gritó furioso un hombre adulto al que supuestamente por poco toco con el carrito, yo era un animal. Yo me quedé en shock. Mi hermano salió en mi defensa. Mi mamá, cuando se enteró, se puso furibunda. Sin embargo, no me dijeron qué implicaba que un hombre blanco me hubiese dicho a mí, una niña negra, que era un animal. Yo no recibí las herramientas para identificar ni defenderme de ataques racistas. Al contrario, desarrollé una personalidad introvertida y tímida que prefería pasar desapercibida. Yo no puedo precisar qué cuestionamientos internos tenía, si los tenía, ni cómo llegué a escribir ese ensayo sobre racismo antinegro con el que participé en ese certamen de oratoria en la escuela intermedia. Lo que parece irrefutable es que desde muy temprano en mi vida sí desarrollé un interés por el tema, sobre todo una escucha activa, estaba ahí como que con la oreja parada, aunque haya estado mediado a veces por racismo internalizado propio y de miembros de mi familia. Así que le invito a que me acompañen en mi reflexión sobre el estado de racismo antinegro en Puerto Rico a la luz de mis 2 libros, Musicalizando la Raza y Afrofeminista. Musicalizando la Raza, la racialización en Puerto Rico a través de la música, fue publicado por Ediciones Puerto en 2012. El texto es producto de mi tesis de maestría en Teoría e Investigación de la Comunicación, titulada La negritud en la música popular puertorriqueña, dirigida por la historiadora Silvia Álvarez Curbelo y depositada en 2006. Así que 6 años después de haber cumplido con el requisito de escribir una tesis para obtener el grado de maestra en artes de la comunicación, Musicalizando la Raza vio la luz por primera vez en un taller de Miramar. Antes de su publicación, presenté una ponencia sobre el tema en una conferencia de la Puerto Rican Studies Association en el Viejo San Juan. Me parece que fue como 2005. Allí el doctor Noel Allende Boitía me ratificó lo que mi amigo Israel Rodríguez Sánchez me había dicho insistentemente. Tu tesis es publicable. Una vez Ediciones Puerto asumió la publicación del libro, yo me encargué de pagar por el diseño de la portada y por la edición del manuscrito, realizada por la doctora Beatriz Cruz Sotomayor. Ediciones Puerto solo tenía que imprimir y distribuir los libros. Y después de varios años de un proceso paralizado, en 2012
salió. El libro se divide en una introducción, 4 capítulos y un epílogo. En el primer capítulo abordo el tema de la racialización como plataforma teórica. En el segundo discuto la importancia del estudio de la música para entender procesos de racialización. En el tercer capítulo introduzco las canciones y las categorías de análisis, representación y mediación. Las 10 canciones que seleccioné fueron Piel Canela, El Negro Bembón, Las Caras Lindas, Tan Bueno que Era, Carbonerito, El Africano, Capullo y Sorullo, Si Dios Fuera Negro, La Negra Tiene Tumbao y Loíza. En el cuarto capítulo proveo un análisis de las canciones y presento una sinopsis de la opinión sobre la música y la raza provista por 9 entrevistados. Roberto Angleró, Tego Calderón, William Cepeda, Ruth Fernández, Choco Horta, Huelmo Romero, Papo Rosario, Luigi Texidor y Peter Velázquez. Y aquí están algunas imágenes. En el cuarto capítulo proveo un análisis de las canciones y presento una sinopsis de la opinión sobre la música y la raza provista por los 9 entrevistados. Mi intención era explorar construcciones de la negritud a la luz de una muestra del cancionero de música popular puertorriqueña y a la par conocer qué pensaban los músicos puertorriqueños negros sobre el racismo antinegro en Puerto Rico. En Piel Canela señalo que Bobby Capó alternativamente representa, enfrenta, denuncia, invisibiliza o bien refuerza y contribuye a la legitimación y reproducción de imaginarios, así como de comportamientos en torno a la negritud. Utiliza la figura de una mujer puertorriqueña a la que describe desde un eufemismo racial como mezclada, cuyo cuerpo es sexualizado. En esta canción se refuerza el discurso racial que proclama el mestizaje como uno de los ejes de la puertorriqueñidad. Y añado que se vale de retóricas oblicuas indirectas que terminan por debilitar la identidad negra a favor de una identidad mestiza. Capó, en El Negro Bembón, hace una naturalización de la diferencia. El epíteto bembón, aparte de su carga peyorativa y degradante, se ve como una desgracia, como una señal de mala suerte. Quizás esta canción pudo haber sido escrita con el propósito de denunciar el prejuicio y el discrimen por razón de raza en la isla, pero de manera paralela sirve de mecanismo de reproducción de un discurso de jerarquías de valor y privilegio basadas en la fenotipia. Capó además nos dejó Capullo y Sorullo, en la que construyó a una atípica familia rubia como la mantequilla, de la que nacieron 8 hijos blancos y 1 negro. Sorullo no pudo aguantar la duda y le preguntó a Capullo si el hijo negro era biológicamente suyo. Sorullo le confesó que el negrito era el único suyo. Y eso nos lleva a pensar en el mestizaje y en el poema de Fortunato Vizcarrondo, ¿Y tu abuela dónde está? Entre otros temas, ¿verdad? Las Caras Lindas, Catalino Tite Curet Alonso, celebra la diferencia y afirma la negritud. Hoy sabemos sobre el impacto de esta letra que ha traspasado geografías y que ha sido cantada desde distintos registros vocales y géneros musicales. Por su parte, aunque Luigi Texidor utiliza una frase popular, Tan Bueno que Era, habla de un hombre negro específicamente en su letra. Denuncia cómo en vida ese sujeto negro nadie le hacía caso, le rechazaban, demonizaban y criminalizaban. Entre tanto, Peter Velázquez, a través de su composición Carbonerito, refuerza imágenes estereotipadas de marginación y humillación, evidencia el proceso de la naturalización de la situación del negro en lugar de verla como el resultado de un proceso histórico. Se refuerza el rol de la mujer negra como ama de casa, se hipersexualiza al hombre negro, entre otros discursos sobre la estética negra devaluada que quedaron reforzados en esa canción. Calixto Ochoa nos regaló El Africano y nos lleva directamente a un imaginario generalizado y monolítico de África. El negro aparece marcado con los signos de la hipersexualidad y del descontrol. A la manera de un animal salvaje se muestra agresivo y con comportamientos propios de un violador. En un ejercicio contrafactual, Roberto Angleró compuso Si Dios Fuera Negro, en la que produce un discurso contestatario plagado de ironía, burla, sarcasmo e irreverencia, en el que cuestiona los roles asignados culturalmente al blanco y al negro. En La Negra Tiene Tumbao, Fernando Osorio reitera la representación consignada culturalmente sobre la musicalidad innata de los negros,
También alude a la hipocresía con la que son tratados muchos sujetos negros por su color de piel, pero la desafía calculadamente. En esta canción se celebra un cuerpo femenino negro danzante y gozoso. Con Loíza, Tego Calderón grita fuertemente desde el enojo y la frustración que genera sobrevivir el racismo antinegro en Puerto Rico. Para todos los músicos entrevistados, el escollo que les limita su libertad poética se encuentra en la industria discográfica. Concluí que la música es un ejemplo magistral de la racialización en Puerto Rico, no por lo que hacen visibles las letras, sino por lo que invisibilizan y callan. Además, ¿verdad?, de lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? La experiencia de llevar a cabo las entrevistas fue diversa, pero reveladora. Cuando entrevisté a los músicos, yo era una veinteañera y mi principal miedo era quedarme sin preguntas para formular. Sin embargo, rápidamente se transformó el miedo en cómo conseguir que respondieran todas mis preguntas. En algunos casos hubo evasivas que luego resultaron en afirmaciones inequívocas de la existencia del racismo antinegro en Puerto Rico. Un poco he reflexionado, ¿verdad?, a lo largo de los años, de quizás como me veían como una persona negra, hay cosas que no hay que decir porque tú las debes saber, las debes entender, ¿verdad? Entonces, pues era como que, pero ¿cómo hago estas preguntas? ¿Cómo me responden? Yo lo sé o lo he vivido, pero quiero que ustedes me lo digan. Así que ese fue uno de los retos también que presentó ese proyecto. A Tego lo entrevisté en el restaurante Metropol de Isla Verde. Cuando llegó y me acerqué, me dijo, tenías que ser negra. Mientras yo lo entrevistaba, casualmente llegó al local el exalcalde de San Juan, Jorge Santini. Tuve que pausar la grabación ante la reacción muy válida de Tego. A Ruth Fernández la entrevisté en su habitación, en su apartamento en Miramar. Más de la mitad de la entrevista fue off the record, pero la recuerdo como una conversación maravillosa que incluyó sacarla de su cama y llevarla a la sala para que, acompañada de un pianista que llegó allí a su casa a visitarla, me deleitara cantando Bello Amanecer. ¿Qué quedó pendiente? Entrevistar a más mujeres negras músicas, ampliar la muestra de canciones e incluir un análisis centrado en la perspectiva de género. Creo que hoy siguen escaseando las letras de afirmación y celebración de la negritud, pero hay un corpus teórico más robusto y más literatura que aborda la música como base para el análisis de procesos de racialización. Todavía reflexiono sobre mi proceso como estudiante y entrevistadora, particularmente porque con el trasfondo del que les hablé, de mi niñez, de mi adolescencia, quizás no tuve la sensibilidad de pausar en momentos en que las conversaciones se tornaban más frágiles y vulnerables. Sin embargo, siento que hubo muchos momentos en los que los entrevistados validaron la importancia del trabajo que yo estaba llevando a cabo. ¿Qué dirían hoy? Es una asignatura pendiente. Siempre he pensado que estudiar la construcción de los discursos sobre la negritud en Puerto Rico desde distintas disciplinas nos va a llevar a resultados muy parecidos. Sin embargo, recoger las opiniones de músicos puertorriqueños negros le adscribió a mi proyecto un elemento radical y contestatario que hoy lo veo como un intento de afrorreparación y afrosanación. Sobre todo en momentos en los que artistas como Bad Bunny y Rauw Alejandro monetizan con ritmos puertorriqueños negros y afrocaribeños como la bomba y el reggaetón. ¿Por qué escribo? Porque la escritura no me cuestiona ni me define. ¿Para qué escribo? Para sanar. ¿Para quién escribo? Principalmente para mí, porque hay que tener el cuero duro para escribir pensando en quién te puede leer. ¿Qué es escribir? No tengo la menor duda de que es desprenderme de partes de mí, de aquellas memorias que consideraba superadas y que hoy explican cómo la niña que tendría 5 o 6 años quizás va alejándose de la culpa. Esta cuerpa negra está sanando. Es un extracto de un escrito que compartí en el blog Letras Cafres del programa de Afrodescendencia. De adolescente escribí varias cartas que envié al Nuevo Día. Creo que la sección se llamaba Cartas del Lector o algo similar. Recuerdo que me publicaron 2 que estaban enmarcadas así, el papel de amarillo en la casa de mi papá y mi mamá en Fajardo, ya no sé dónde estarán. Y comprar el periódico y ver mi escrito con mi nombre, pues era emocionante. Y eso fue antes de las redes sociales. Posteriormente, el 9 de marzo de 2016, salió publicada mi primera columna de opinión en El Nuevo Día. La titulé Feminazi.
En un curso que dictaba en la entonces Escuela de Comunicación, en la que la mayoría utilizaba el pronombre ella, opté por hablar en femenino y expliqué por qué. Sin embargo, un alumno se sintió excluido y me envió un correo electrónico en el que, entre muchas cosas que me decía, me llamaba feminazi. Así que utilicé esa palabra, me sirvió de inspiración y ese escrito pues se vendió bien en el Nuevo Día y provocó que me publicaran un par de columnas adicionales en la sección Tribuna Invitada. Después me pidieron que formara parte del grupo de columnistas de la sección Buscapié ad honorem. Por más de 7 años escribí columnas de opinión que fueron publicadas primero en El Nuevo Día, después en Todas y en otras plataformas nacionales e internacionales. Sin duda, las experiencias cotidianas son en gran medida la gasolina que impulsa mi escritura. Sin embargo, el proceso de escribir columnas que aparecerían en el periódico impreso y en la versión digital ya no era tan emocionante. Como he compartido públicamente en otros espacios, al momento de enviar mi colaboración empezaba el viacrucis. Primero, en una sociedad sexista en la que las mujeres tenemos menos oportunidades para opinar sobre temas sociales en comparación con los hombres que ocupan muchos de los espacios de análisis, siempre me sentía insegura. Segundo, ser una mujer negra joven opinando en un medio de circulación masiva daba pie a lo que me habían advertido de niña. Te va a pasar, pero no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Dicho y hecho. Una vez aparecían las columnas en endy.com, comenzaban los ataques personales que poco tenían que ver con la intención de sostener una conversación activa sobre lo que yo planteaba. Opté por no leer los comentarios y por pedirles a mis familiares y amigos que no me hicieran saber qué decían los hombres, que eran la mayoría, que me criticaban cruelmente. 1 o 2 veces al mes se repetía la misma historia. De hecho, el pasado 7 de abril de 2025, se publicó una nota en El Nuevo Día que anunciaba el lanzamiento de Periodística Editorial y de Afrofeminista. No pasaron 5 minutos de la publicación cuando ya aparecían 3 comentarios desafortunados. Como no podía creer que hubiese gente despierta como yo a esa hora de la medianoche, que hubiese leído la nota tan rápido como para poder emitir un juicio, los leí. Solo recuerdo un usuario que me tildaba de hipócrita y acomplejada cuando mis apellidos eran Abadía Resach. En fin, Afrofeminista, Raza y Música en Puerto Rico, publicado este año 2025 bajo Periodística Editorial, compila en 5 capítulos 31 escritos que fueron publicados en otros medios, principalmente como columnas de opinión que aparecieron en El Nuevo Día y Todas. Uno de estos escritos fue a 2 voces con Alex Rosa. Además cuenta con un pretexto escrito por la antropóloga afrocaribeña Lidia Marte. A todo esto se suman Embocadura y Sankofa, que escribí exclusivamente para el libro. El dibujo que aparece en la portada y otros, y otros al interior del libro son de la artista afropuertorriqueña Clara Mercedes García Meléndez. Hay una foto mía en la cubierta que fue tomada por la fotógrafa afropuertorriqueña Stephanie Rojas Rodríguez. Afrofeminista es un proyecto intergeneracional de sororidad negra que incluye las voces de Shirley Campbell Barr y Amari Santiago en la contraportada. Vuelvo a la organización del libro porque tiene mucho que ver con mis autorreflexiones negras. El capítulo 1, titulado En mi piel, en mis palabras, incluye Anhelo, no toque, conociendo mi cabello afrorizado, afromaternidades y afrosanando heridas. Esta sección les permite a las lectoras conocerme y transitar conmigo mi proceso de afrosanación. En Soy Voz, Memoria y Cimarronaje, capítulo 2, aparecen Somos afrodescendientes, Vidas negras, Ojos que no ven, Yo soy negra, Denuncia al racismo, Vulneradas, Turismo, racismo y colonialismo, Las vidas negras puertorriqueñas importan y la importancia de reconocer nuestra afrodescendencia. Ya aquí pues paso de mi subjetividad a una denuncia y un llamado colectivo. En el capítulo 3, Ser mujer, ser negra, regreso a uno de mis nortes en la lucha antirracista, que es el enfoque en la afrosororidad. Aquí pueden leer Mujeres esclavizadas, abolidas, Sororidad negra, hablemos de la eliminación de las violencias contra las mujeres negras por un 8M afrofeminista y cómo se define la belleza puertorriqueña. En Afro y Visible, el peso de la representación, que constituye el capítulo 4,
vuelvo a mis raíces en la comunicación para explorar cómo se representa a los cuerpos negros en los medios de comunicación y en la educación. La niñez criminalizada, prácticas antinegritud en la educación puertorriqueña, raza negra, el duelo al racismo, blackface y sexismo, racismo y xenofobia en las representaciones mediáticas durante la pandemia, dan cuenta de mis preocupaciones con respecto a este asunto, que afortunadamente es un tema de investigación que ustedes, Mariluz e Isar, continúan trabajando y liderando investigaciones en esa dirección. Quiero aprovechar para compartir con ustedes una de las columnas de ese capítulo. El duelo al racismo fue publicada en El Nuevo Día el 7 de noviembre de 2016. En los medios de comunicación de Puerto Rico por décadas se ha practicado el blackface. Personas que no se autoidentifican como negras pintan sus rostros de negro para caracterizar personajes a través de la comedia. Estas caracterizaciones ridiculizan la negritud y promueven el racismo a través del prejuicio y el discrimen contra personas negras. Casi una veintena de personajes en blackface se han identificado en la televisión insular. Diplo, Chianita, Pirulo el Colorao, Pello el Prieto, Pedro Fosas Nasales, Willy el Merenguero, entre otros. Recientemente, la actriz Angela Meyer preguntó a su público en su cuenta de Facebook si debía revivir el personaje de Chianita durante la época eleccionaria. El sondeo de Meyer sirvió para ratificar la necesidad de enseñar a ella, a sus homólogas y homólogos comediantes y a la audiencia sobre las prácticas antinegritud que se producen a diario en Puerto Rico. Con un acto de educación antirracista enmarcado en el Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes 2015-2024 en las Naciones Unidas, un grupo intergeneracional de profesionales llevó a cabo una manifestación para enterrar la práctica del blackface en Puerto Rico. El reclamo ha propiciado reacciones que metaforizan las etapas del duelo del racismo. Negación. ¿Cuál es el problema con que comediantes se pinten de negro? ¿Qué pasa con el blackface? ¿Qué hay de malo con que hagan reír al público? Si usted no puede responder esas preguntas, no reconoce cómo opera el racismo. Cuando una persona no negra recurre a pintarse la cara de negro para caracterizar un personaje, violenta la dignidad de las personas negras. Ira. Entierran el blackface en Puerto Rico y se ensañan con actores y actrices que están haciendo su trabajo, gente acomplejada que se mete con las habichuelas de la clase artística del país. Si usted cree que para hacer reír es necesario burlarse y ridiculizar, desconoce que el blackface es una agresión que hiere a las personas evidentemente negras. Además, minimiza el talento de los artistas que bien pueden recurrir a otras formas de sacarle carcajadas a su público. Negociación. Yo no soy racista, asegura mucha gente en un país donde la mayoría se autoidentifica fenotípicamente como blanca. Si usted piensa que no es racista porque pertenece a la gran familia puertorriqueña y es producto de la mezcla de tres únicas razas o porque tiene familia y amistades negras, no sabe que el racismo se manifiesta desde el reconocimiento. Usted se coloca en una posición de superioridad y ubica a la persona negra en un espacio de inferioridad. Seguramente usted canta a viva voz sin cuestionarse que Puerto Rico es la tierra donde vive el blanco junto al negro en armonía. Depresión. Enterrar personajes de comedia es un ataque personal, dice alguna gente. Atenta contra la libertad de expresión. Reclama otro puñado de personas. Si usted les coge pena a quienes perpetúan un problema, se olvida de quiénes son las víctimas y por qué hay personas que padecen la invisibilización. No es consciente, que las personas negras se les visibiliza desde la marginación. Aceptación. El entierro al blackface en Puerto Rico no solo destapó el prejuicio y la discriminación por raza, también develó el clasismo y la xenofobia flagrantes. Identificar tantos personajes contemporáneos en blackface da cuenta de cuán normalizado e institucionalizado está el racismo en la sociedad puertorriqueña. El entierro al blackface ha producido un diagnóstico inequívoco y ha propiciado la resurrección de la negritud para quienes la pensaban agonizante. La inhumación del blackface ha permitido el desarrollo de estrategias para contrarrestar los discursos racistas. El sepelio alegórico ha despertado una coalición entre negras, negros, negras y afrodescendientes que utilizan la educación antirracista para combatir el racismo en Puerto Rico desde diversos frentes. Ha renacido la celebración de una negritud dignificada.
Regresando al contenido de Afrofeminista, el capítulo 5 se titula Fronteras del racismo, puentes de resistencia. En inacabable lucha por la igualdad racial, negros en la periferia, Black Lives Matter, Charlottesville y Puerto Rico, cuerpos negros acechados por el poder, caribeñidades a bordo y un diálogo desde el dolor en esos textos abordo el racismo antinegro que nos toca dentro y fuera del archipiélago puertorriqueño. Finalmente, en el capítulo 6, Afrosanación, les entrego Sankofa, un texto incompleto que invita a que continuemos sosteniendo la conversación. Afrofeminista se soñó durante la pandemia. En esos días de encierro, a veces me iba a trabajar a la casa de mi amigo Israel Rodríguez Sánchez. Allí él me compartió su plan para crear un editorial para publicar libros sobre periodismo. A ese proyecto se unió el periodista David Cordero Mercado y me invitaron a que publicase con ellos un libro con mis columnas de opinión. Aunque agradecí la invitación, me embargó la inseguridad. Vino el titubeo porque no me convencía que las personas pudieran interesarse en leer un libro cuyo contenido ya fue publicado. Y eso lo hace medio mundo, y yo los he leído, pero ya saben, el autosabotaje. Pensarlo me volvía a llevar a ese lugar de miedo de cuando las enviaba al periódico. Afortunadamente, la emoción con la que Israel y David visualizaban el proyecto me contagió. Fueron meses de conversaciones sobre cuáles textos se incluirían, cómo se organizarían, etc. Por razones fuera de nuestro control hubo varios hiatos, pero la certeza de que se publicaría nunca se apagó. De pronto, este año 2025 comenzó con el ímpetu de que ya era el momento. Los editores lograron completar el proyecto. Ya para mediados de marzo estaba impreso y comenzó a distribuirse en las librerías del país. El sábado 12 de abril a las 7 de la noche en el Museo de Arte Contemporáneo de Santurce se llevó a cabo la presentación de editorial periodística que inauguró con la publicación de Afrofeminista. Ese día no lo voy a olvidar jamás. Nosotros calculábamos que llegarían alrededor de 80 personas más o menos porque confiábamos en el apoyo de nuestras familias y amistades más cercanas. La meta era vender 50 ejemplares. Yo ordené un servicio de entremeses para 50 personas y no probé ni una albóndiga. Más de 200 personas nos acompañaron y se vendieron más de 120 libros porque no llevamos suficientes cajas. La licenciada Ana Irma Rivera Lacén presentó Afrofeminista como yo lo deseaba. Aquella noche fue un junte negro hermoso. La energía de cada abrazo recibido y la felicidad de los reencuentros y de los encuentros primerizos me reafirmaban que valía la pena. Cuando Esther Andrade me dijo, Bárbara, hay tapón en la Ponce León y el parking está lleno, supe que Afrofeminista era un oasis necesario para nosotras las mujeres negras puertorriqueñas. Más que celebrar un logro individual, celebré el júbilo desafiante colectivo de esa noche. Afrofeminista es porque somos. Volví a California y les obsequié libros a varias amistades de allá, incluidas mis colegas Talía Guzmán González y Eileen Tejada. En cuestión de días, organizaron una presentación en San Francisco State University. Yo les decía que no había interés porque el libro está escrito en español. Otra vez me equivoqué. La actividad inició con bomba puertorriqueña y se generó una conversación en Spanglish muy poderosa. También fui invitada a presentar Afrofeminista en UC Davis y fue una experiencia muy enriquecedora. Eileen me contó cómo llevó el libro a un club de lectura al que pertenece en el área del Bay Area, entre San Francisco, Oakland y Vallejo, y las mujeres que no saben español se maravillaron con la portada y empezaron a traducir fragmentos con la ayuda de Google Translate. A mí me costaba creerlo. Sin embargo, una amiga puertorriqueña negra, nacida en California, me invitó a su fiesta de cumpleaños. Para celebrar sus 65 años, Lisa María Adorno organizó un evento en el que se les celebraría no solo su vida, también la fortuna de llegar a esa edad en el contexto político que se sobrevive en Estados Unidos, rodeada de una sororidad negra. Yo me sentí afortunada de ser incluida en ese grupo y de que Afrofeminista fuese parte de la fiesta. Yo leí Yo soy negra en español y su hermana Lauren Adorno lo leyó en inglés. Mujeres negras con distintos trasfondos se me acercaron para decirme cómo solo esas líneas les habían impactado.
La madre de Lisa Marie y Lauren, doña Ana Adorno, a sus 92 años, me confesó cómo leer mi libro le hizo apalabrar experiencias que había vivido por ser una mujer visiblemente negra, puertorriqueña, en la diáspora, tanto en Nueva York como en California. Las palabras de doña Ana se sumaron a las de su coetánea, mi abuela Prim. Abuela, a sus 92 años, le leyó Afrofeminista. Mi padre, al que nunca había visto leyendo un libro, ha leído partes de Afrofeminista. En un concierto en San Francisco de Neblinas del Pacífico, un grupo que toca música del Pacífico colombiano, me invitaron a leer Yo soy negra mientras Erien Corat, una marimbera talentosísima de Buenaventura, Colombia, tocaba la marimba. Esa fue otra invitación inesperada. Ha sido muy interesante porque no solo he recibido muchos mensajes de lectoras, y hablo en femenino porque también han sido lectores, de distintas edades, pero además me envían las fotografías mientras están leyendo con las marcas de por dónde van y en el orden en que han decidido leerlo. Y entre los mensajes y fotos que he recibido, me llegó un mensaje el 21 de mayo desde Colombia. Bárbara, un saludo especial para ti. Durante este mes celebramos la herencia africana en Colombia y hoy especialmente conmemoramos el Día de la Afrocolombianidad como símbolo de libertad, pues en 1851 fue declarada la abolición de la esclavitud en este país. En el marco de estas conmemoraciones, nuestra oficina está realizando unas actividades pedagógicas en algunos colegios del territorio nacional. Bárbara, te cuento que tu nombre, tu libro y en especial Yo soy negra son parte de nuestra agenda. Erien Corat Ortiz Garcés, a quien creo que ya Mariluz e Isar han conocido, es una funcionaria del gobierno colombiano y parte del equipo jurídico de la Oficina Asesora de Enfoques Diferenciales de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Y me envió otro mensaje por WhatsApp que estuvo acompañado de fotos y videos que dice: se realizó el taller Recetas para la Paz, inventos contra el racismo y la discriminación con adolescentes del Colegio Gimnasio de la ciudad de Quibdó, en el marco de la conmemoración de la Semana de la Afrocolombianidad. El taller fue estilo conversatorio en donde participaron los estudiantes de manera muy activa, pero sobre todo con dinámicas y mucho orden. Al final, con los poemas Yo soy negra y Mi color negro, en donde hubo buenas reflexiones de los estudiantes. El 8 de septiembre participé en el 20º Maratón Puertorriqueño de Lectura tras la invitación de la doctora Nancy Viana Vázquez para que hablara sobre el libro y leyéramos colectivamente Yo soy negra en uno de sus cursos de trabajo social en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. A pesar del tiempo que ha pasado desde que escribí los textos compilados en Afrofeminista, siempre hay reacciones de sorpresa, de desconocimiento sobre cómo se manifiesta el racismo antinegro. También se suman nuevas voces que cuentan sus propias experiencias sobre racismo. Y algo que atesoro de las vivencias que me ha regalado el libro es cómo se generan espacios seguros de escucha activa y empática. Entre las autorreflexiones que he tenido a partir de Afrofeminista, destaco el proceso de entender la necesidad de afrosanar colectivamente. Y esa es una de las lecciones que me llevo, ¿no? Y que se sigue ratificando con los comentarios que recibo, etcétera, sobre el libro. Volver a Musicalizando la Raza y Afrofeminista en este momento de mi vida, les confieso que me produce un sabor agridulce. Cuando pienso en la urgencia de extender a un segundo término el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2025-2034, caigo en la trampa del pesimismo porque a diario leo, escucho, soy testigo o acuerpo alguna violencia racial. Sin embargo, cuando me pregunto qué ha cambiado, tengo que reconocer que estar aquí hoy no hubiese sido posible sin todo el cimarronaje negro que me sostiene. Y quiero leerles Yo soy negra, que aunque no lo escribí como un poema, así lo han nombrado. Y se lee no solamente en la Universidad de Puerto Rico, en cursos donde me han dicho profesoras y profesores que lo han utilizado en sus clases, como también les dije, ¿verdad?, en Colombia, que fue una sorpresa para mí muy agradable. Y de nuevo, un poco agridulce, ¿verdad?, porque qué bueno que podemos encontrar un lenguaje común, pero también qué pena que los niños y niñas
encuentren en ese texto una forma de ventilar y de reconocer que lo que han vivido no es un invento, sino una realidad en ¿verdad? En su país, en sus ciudades. Y si me quieren acompañar a leerlo, pues lo pueden hacer. En 1873 se abolió la esclavitud en Puerto Rico. Han pasado 144 años. Todavía se perpetúa el racismo a través del lenguaje. Yo no soy trigueñita, ni negrita, ni quemaíta, ni prietita. Yo soy negra. Yo no soy negro, pero honrado y decente. Yo soy honrado y decente. Yo no soy una negra exótica, pero bonita. Yo soy bonita. Yo no soy un negro con el alma blanca. Yo soy un ser humano. Yo no tengo el pelo malo, ni caillo, ni pasa, ni kinky. Mi pelo es rizo, crespo, ensortijado. Yo no tengo bemba grande. Yo tengo labios gruesos, carnosos. Yo no soy morena ni molleta. Yo soy afrodescendiente, afropuertorriqueña, afroboricua, afrocaribeña, afroantillana. No se trabaja como un negro, se trabaja arduamente, incansablemente. No hay negreros, hay abusadores y explotadores. A las personas no se les denigra, a las personas se les degrada u ofende. No hay días negros, hay días difíciles, complejos, retantes. El día no está negro, el día está nublado, oscuro. La maldad no es negra, es maldad. No hay suerte negra, hay mala suerte. No hay una lista negra, hay una lista negativa de rechazo. No hay aguas negras, hay aguas sucias, contaminadas. No hay ovejas negras en la familia, hay personas rechazadas en la familia. No hay que mejorar la raza, hay que amar y respetar. Yo no soy un negro acomplejado, yo soy un ser humano consciente que reclama respeto e igualdad. Que él siempre se ha dicho así, no justifique una agresión racial. Que las palabras negro, negra, negre no se consideren un insulto. Que a partir de hoy se utilice el lenguaje para educar y verbalizar la igualdad racial. Conocer los matices del racismo antinegro dentro de la retórica nacional de la mezcla de tres razas conduce a visibilizar las violencias raciales y articular maneras de denunciarlas, evitarlas y eliminarlas. No quise añadir, ¿verdad?, la lista de proyectos que existen para el antirracismo porque les conocemos, eh, pero sí quería mantener la conversación en lo que escribí en el pasado para que ustedes piensen que ha cambiado, ¿verdad? Pero sí reconociendo afirmativamente que hay una lista enorme de proyectos antirracistas en Puerto Rico y en la diáspora también. Así que gracias por escucharme y por estar presente. Y espero que tengamos un tiempo para reflexionar colectivamente. Preguntas, comentarios. Ay, muchas gracias, Bárbara. Pues tengo me provocó muchas reflexiones y creo que no sé por qué es que no tenemos un término en español para lo de blackface. Entonces no sé si quizás burla tiznada, no sé, se me ocurrió como que hay que también, porque creo que a la vez que siempre estamos usando el concepto blackface, con eso mismo como que lo remitimos afuera y es como si no fuera algo que pasa aquí y que no es solamente una copia de allá, sino que tiene sus raíces en una trayectoria local. En Cuba también. Sí, entonces como que nos falta, creo que acuñar un término en español para eso. Y no sabía si, que gracias por hacerle el recuento de todos los personajes que han usado esa burlatismo de alguna manera. Y no sé si si hay algo que tengan en común, todas, más allá de que, ¿verdad? Se usa la negritud del personaje para añadir
a la burla, ¿verdad? Pero entonces si es que vamos por el lado de que es una marca de poca educación o de que son, pues, se entiende que son estúpidos o tontos o torpes, o sea, no sé, como que si hay algunos patrones en las marcas despectivas de eso, y sería bueno como proyecto futuro, no sé, se me ocurre ver si las comparaciones con el blackface de Estados Unidos son las mismas, o sea, es como unos giros particulares locales que, y yo no conozco suficiente sobre esos personajes, pero no sé si es que a través de la burla también se hacen unas críticas solapadas al gobierno, ¿entiendes? Como que no, y no sé si eso también se hace en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, pues es prohibido, ¿verdad? La FCC prohíbe el blackface, que en Puerto Rico, a pesar de que los medios de comunicación se deben regir por la FCC, pero hacen lo que les da la gana en algunas cosas, ¿no? Y ese es algo que pasa también por la cuestión como, es que es cultural, no estamos ofendiendo a nadie. Y ahora que lo dices, pienso, por ejemplo, Chianita, pues el hablar como mal llamado como si jíbaro, ¿no? Que eso también es problemático porque no. Piruro el Colorado, pues como con la bomba y la, ¿verdad? La rima. En el caso de Pello el Prieto, yo no recuerdo si era en Guapa, yo recuerdo que Félix Vélez es de Fajardo, yo estudié con su hijo y una vez quise entrevistarlo, pero no me quiso hablar. Y en el caso de Pedro Fosas Nasales, pues sabemos las burlas en contra de Pedro Rosanales también. Willy el Merenguero, pues también el elemento de la xenofobia. Que es casi todo. Yo no recuerdo, ahora mismo no tengo en la mente el caso de Diplo específicamente, pero en el caso de Chianita, pues como para gobernadora, pero como la ropa que usa, el personaje, etcétera, todo es como... Y también pienso en el personaje de La Loca, en el caso de las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, ¿no? Que conversando con algunos líderes y lideresas loíceñas, pues insisten en que eso es parte de la cultura y que no debería cambiarse y pues, sí. Error, sí. No me acuerdo si tuviste una Paquita Cordero. No está. Que sale el personaje de Guerrero. Perdón. Se pintaba de negro también, que sale presentando a Ismael Rivera y Cortijo en el show del mediodía en algunos videos en YouTube. Y él dijo en una entrevista en el documental de Retrato Boricua que hizo Miguel Rico sobre Ismael Rivera, a él sale pequeños clips de él hablando, y él dice que muchos de los bichos y bicharachos, algo así decían, que él usaba en su personaje de Guerrero, se los enseñó a Ismael Rivera. Es una conexión interesante, sí. ¿No? Que Ismael Rivera le está enseñando a esta persona que se viste de negro, sí, cómo hablar y qué dichos utilizar para caracterizar el personaje de Reguerete. No tengo una pregunta que sería chévere volver a ver esos videos, a ver cómo es ese personaje. Y de hecho, esto pues, se publicó en el 2016, ¿verdad? Fue algo que yo escribí, tenía como 300 palabras, era lo que podía escribir para las columnas en Época Bien. Y no sé, Marilu, si tú estuviste en esa actividad, que la lista era mucho más larga, así que se encontraron, y recuerdo que se hizo un ataúd, así que era mucho más larga de lo que yo mencioné en esa columna en el 2016. Y se detuvo que Chianita volviera a salir como personaje, o sea, como organización que tuvimos esa exposición. O sea, decidió retirarse ahora después del canal desde Estados Unidos porque exactamente, no fue algo local. Y la violencia porque no le exactamente. Pero otra observación bien breve y una pregunta. En el Blackface Visitors y ese de Estados Unidos se burlaban mucho también del aspecto musical de los estadounidenses. Que usaban el banjo, por ejemplo, que era un instrumento que después el banjo empezó a ser también un instrumento de blanco, por decirlo así, en el country music, en el bluegrass, qué sé yo qué. Bueno, el banjo es un instrumento afrodescendiente que incluso
creo primero en el Caribe, en Estados Unidos. Aquí Chanita es la única que yo recuerdo que, me puedo equivocar, ¿verdad? Pero que es la única que yo recuerdo que utilizaba mucho la música en su caracterización. Entonces, dicho eso, te hago la pregunta sobre Juan Boria. Porque Juan Boria, él hizo muchos poemas escritos por gente negra. Él popularizó el poema del Estado. Él iba a las escuelas, yo de niño, él fue a mi escuela, Santa Isabel, lo vi, él fue a mi escuela, él fue a la plaza pública, yo lo vi en San Isabel en varias ocasiones en las fiestas patronales. O sea, él circuló mucho una imagen de la negritud. Y yo, bueno, siempre lo atesoré en mi memoria, porque la bomba, la plena, la forma como surgió el himno. Pero después un día me encontré con un compañero que hace bomba, no recuerdo su nombre ahora, pero un muchacho joven. Virulentamente te dijo que él no podía escuchar a Mongolia porque los negros hablaban así. Los negros no hablaban así, no hablaban Mongolia. Y entonces, pues no sé si en tu reflexión, o si no, pues en algún momento yo sugiero, ¿verdad?, que desde tu perspectiva y desde tu punto de vista, es una figura que para mí sería interesante analizar, porque está en un ámbito fronterizo, fronterizo y complejo, que podría ilustrar algunas de esas complejidades en ese borde, ¿no?, que uno se encuentra. Sí, no, me parece pues asignatura pendiente, que no es un tema que yo trabajo, simplemente fue una reflexión, ¿verdad?, por esa situación que estuve allí presente. Y recuerdo el post original, creo que yo lo vi de Wilmo Romero en ese momento en Facebook, diciendo, mira, Chanita está, y ahí fue que comenzó todo, y de parte del colectivo ILE que fuimos. Pero sí me parece interesante y me hace pensar, hay una forma de declamar que tiene Mayra Santos, que tiene Huelmo, que tiene Gloria Sacha, que no sé si también, que un poco el personaje de Lucien, ¿cómo es que se llama su personaje de la que declama? De Guarina, que también hay como un dejo ahí que no sé. También, o sea, que también esa la entonación, ¿qué papel juega también en eso? Así que me hace pensar, en el caso de Juan Boria. No todas las canciones, no todas las interpretaciones de Juan Boria utilizaba ese lenguaje estereotipado. Él lo utilizaba más en poemas del mismo Fortunato Vizcarrondo. O sea, que sí reproducía ese lenguaje. Pero hay muchas otras que no lo usan. Es interesante ser un guitarrista, te lo digo porque pueden dirigir tesis de estudiantes, es un buen tema para sugerir estudiantes jóvenes para vecinas o tesis, podría hacer eso. Okay. Sí, no, me parece interesante, gracias por esa observación. Y yo creo que Isa no había terminado. Sí, pero que nada, para que sepas que Mayra Montero fue una de las que escribió una columna virulenta en contra de las personas que protestaron y hicieron el enterramiento, ¿verdad? De hecho, ella escribió una que se titula Aceitunas y aceitunos, criticando el uso del lenguaje inclusivo. Y yo había escrito una columna, ¿verdad? Esto, bueno, están grabando, pero yo había escrito una columna que le titulé Cromosoma X para hablar sobre el lenguaje inclusivo. Y pues ella luego escribió las aceitunas y aceitunos. Yo nunca he tenido una conversación con Mayra, pero sé que criticaba mucho los contenidos de mi trabajo. Y yo dejo de escribir en El Nuevo Día porque me di cuenta que había cosas que estaban quitando de mi columna. Decir una columna de opinión es mi opinión y sobre todo no me estaban pagando ni un centavo. Así que si van a quitar mi opinión, pues no. Así que por eso fue que dejé de escribir ahí. Pero que sí ocurren esas cosas entre quienes deciden qué se publica y no. Y sabemos que la línea de Mayra Montero pues, ha sido muy problemática en muchas instancias.
Gracias, Bárbara, por la presentación. Siempre me encanta cómo entrelazas la vivencia, ¿verdad? Tu vivencia personal con todo el análisis que vas haciendo y presentando. Mi pregunta sobre el libro Musicalizando, ¿cómo fue ese proceso de selección de las canciones y de las personas que entrevistaste? Y si hubo algún vínculo entre ambos, entre las canciones seleccionadas y las entrevistas. Sí. Pues yo ese cuento lo he hecho muchas veces, pero lo repito porque yo no tenía un tema de tesis. Había terminado los cursos y en el momento en que estaba en la maestría, tiene que ver con el miedo a escribir una tesis, o sea, me tardé una eternidad, igual lo pasé en el doctorado, pues la inseguridad y todo eso. Pero eso es parte de las autorreflexiones negras. Y cuando menciono, por ejemplo, que el libro sale 6 años después, cuando yo pagué por la edición y todo, pues tiene que ver con asuntos, ¿verdad? Me dijeron, bueno, me tienes que dar tanta cantidad de dinero para que lo publique. Pues si yo soy un estudiante, no tengo cuenta que no voy a pagar. Y a la semana me llamaron para que fuera, y ahí fue que hice la foto donde lo estaban imprimiendo. José Carvajal falleció, así que no está aquí para defenderse, pero son cosas que pasan en el mundo, ¿verdad?, de las publicaciones en Puerto Rico. Pues yo recuerdo que yo viajaba 2 días a la semana de Fajardo a Río Piedras para mis clases de maestría, y a pesar de que yo había escuchado Carbonerito toda la vida, ese día iba con mi papá y fue como que algo que me hizo clic, y entonces llego a la universidad y le hablo a Silvia Álvarez Culpero y le digo, profesora, como que escuché esta canción y aunque la he escuchado, y eso fue lo que detonó el resto del proyecto, y junto a Silvia empezamos a hacer una lista, y recuerdo que en esa oportunidad fui a Discos Viera, y ahí estaba vivo todavía Viera, y fue el que me ayudó, y yo compré varios CDs en ese momento. No todas las escogí, yo no recuerdo dónde tendré esa lista, cuáles dejé fuera, porque esto yo lo empecé a trabajar, yo entré en la maestría 2001, me gradué en 2006, así que quizá 2004 más o menos, así que ya va muchos años. Pero sí, también recuerdo que tuve una entrevista con Jaime Torres, que en ese momento publicaba, creo que en El Nuevo Día, temas que tenían que ver con música, cultura y todo lo demás. Y recuerdo que Jaime me dio el teléfono de Celia Cruz, creo que me había dicho cómo encontrarme contigo, te veo a tal día, a tal sitio y ahí te lo vas a encontrar. Y entre que pasó una cosa y otra, se murió Celia, no la entrevisté, se murió Tite, y por eso corrí donde Ruth Fernández para hacer la entrevista a Ruth, que como dije, había pasado ya lo del EcoKeeper, y toda, así que tuve que hablar con un abogado, el abogado estaba allí, por eso gran parte de la entrevista, aunque no tenía nada que ver con esa situación, pero supongo que estaban protegiendo, ¿verdad?, lo que ella fuera a decir y que se fuera a grabar. Así que sí, en cierta forma, hubiese querido conocer a Bobby Capó, por ejemplo, para hablar sobre esas 3 canciones, esos 3 registros distintos, de cómo maneja el tema de la negritud, ¿no? Yo estoy asumiendo, ¿verdad?, pues la literatura leída, quizás en una visión más crítica, pero como digo, pudo haber sido que quiso hacer lo contrario. Error, no sé si tú sabes de alguna entrevista de él o algo, que él haya dicho, mi intención no era reírme, burlarme de las bembas o de... No, yo creo que la misma Rivera, que además era súper amigo. Sí. Era súper amigo, eran panas. Que en el caso de Ismael, Graciela Rodríguez Martino asegura que en claridad, en una entrevista, Maelo le dijo que se había arrepentido de la de Si te cojo, ¿verdad? Que también escribió Bobby Capó. Exacto, entonces, pero no tenemos, ¿verdad?, la versión, digamos, de Bobby, pero Maelo, ella alega que le dijo que se había arrepentido de haber cantado esa canción, así que pues no sé también qué pensaba de las otras, si se han recogido alguna entrevista, no sé. Así que la selección de canciones fue también que
conseguir los discos, me parece que había mirado también como en las listas de canciones, o sea, fueron varios criterios que utilicé para la selección, pero en términos de las composiciones, pues sí logré, bueno, obviamente edité no, pero sí pude hablar con Roberto Angleró, con Peter Velázquez, que fue el de Carbonerito, así que logré, pero no necesariamente hay una conexión entre a quienes entrevisté y, por ejemplo, entrevisté a Huelmo y no utilizó sus canciones ni su, él estaba trabajando en ese momento en el disco, el 10.8 creo que era la canción, sí, así que a Luis y Texidor pues lo entrevisté, que decidió fuera tan bueno que era. Peter Velázquez me dice que Carbonerito le escribió inspirado en Luis, porque era un mujeriego y tenía no sé cuántos hijos. Estuvo preso por la pensión, ¿verdad? Era de San Pizario, ¿cierto? Ok. Así que a Papo Rosario pues porque cantaba Carbonerito, entonces un poco la accesibilidad que tuviese para conseguir a estas personas, ¿no? Chocoberta pues tuvo mucha apertura para conversar conmigo. Roberto Angleró he estado tratando de recordar dónde lo entrevisté y no lo recuerdo. La tesis tengo que buscarla porque creo que la copia que queda después de la destrucción de la Escuela de Comunicación pues debe estar en la Lázaro, ¿no? En el edificio José de Lázaro. Con Tego pues hablé obviamente de Loíza. Y pues con Ruth, pues que tuve esa oportunidad de conversar con ella. Y William también. Así que pues hubo como una mezcla, no necesariamente estaba buscando los compositores. Por ejemplo, La Negra tiene tumbao y El Africano pues no son compositores puertorriqueños, pero fueron canciones que fueron muy populares en Puerto Rico, así que por eso las incluí también. Pero después he hablado con, no me acuerdo ahora, un periodista de deporte que tuvo El Nuevo Día, que me lo encontré, es amigo de un amigo y pues me dijo yo que había leído mi libro y me dio una lista de otras canciones, pero eso fue hace tantos años. Por ejemplo, la de Carlos Entremera, por ejemplo, la de Negrito de la Ciudad, que yo pensaba que era una canción de Puerto Rico, y estaba visitando a la mamá de una amiga en Houston que estaba senil, y mi amiga le pone que es cubana, y mi amiga le pone canciones y de repente en ese playlist salió la canción de la Sonora Matancera, me parece, y fue como, wow, yo no sabía que esta canción pues no era de Tremera, ¿no? Que para que la popularizó. Así que sé que hay más y pues también me gustaría cuando tenga tiempo de hacerlo y sobre todo, por ejemplo, pensando en Si Te Cojo. Yo pienso que la cantidad de canciones que tienen que ver con violencia de género pues también son muchas. Porque pensando, mencioné en algún momento, ¿verdad? Lo que está pasando con Bad Bunny y Rauw Alejandro. Pero la crítica que se hace a estos géneros, pero si miramos la salsa y el merengue, pues las letras también. El propio Juan Luis Guerra parece muy poético, pero también hay unas insinuaciones sexuales que están ahí, ¿verdad? Que pues también cómo se juega, con a quién se critica, a quién no, qué género, con qué generación se vincula, etc. En breve, una canción que quizás yo he hablado en los momentos en que ella de hecho con su post en Facebook recientemente, que está teniendo una circulación masiva desde que la grabó Marc Anthony, es preciosa. Ah, preciosa, claro. Y preciosa, bien problemática como canción en términos de su letra. Y yo publiqué algo, un compañero de Vieques publicó algo también, y yo lo compartí, yo puse mi reflexión y se ha generado toda una discusión. Sí. En ese medio tan limitado y un político, pero sí. De hecho, en la entrevista con Choco me dice que ella le cambia, no importa el tiro, no te trate con tanta maldad, y no recuerdo qué otra parte ella pero también. Pero ese es uno de los pero toda su hispanofilia. Sí. Y además, que eso que no te importe que el tirano te trate con la maldad que sea, no importa el color, preciosa va a ser como quiera. Sí. O sea, es como absurdo todo, pero aquí la gente se emociona como si fuera más que digno del Puerto Rico. Cuando la tocan. Y la versión de Marc Anthony ha circulado
Que hay gente que uno le pregunta de quién es Preciosa y dice, no, Marc Anthony. Porque es que en verdad. Sí. O sea, es una canción que vale la pena. Y lo de Dios Padre de hasta que queda como negro. Ah, yo vi tu post también. Y él viene y se queja públicamente. Porque ahora parece que hay que ser negro para ser presentador en el canal 6. Yo me iba a pintar la cara de negro para que te digan trabajo, pero como ya eso no se puede hacer. Ya. Pues. Dijo Carlos Fonseca. Carlos Esteban Fonseca. Yo en el momento, por múltiples razones que explico, yo no le dije nada en el momento. Sí. Pero después le escribí y él sacó un video que todavía le pegó. Pero era mejor que disculparse y no decir Sí. Pues Bárbara, yo lo que tengo es una propuesta para que ese escrito de Yo soy negra llegue a un cartel. Ay, sí, Porque es, ¿verdad que sí? tiene que difundirse. Sí. Tiene que difundirse y llegue a los libros de textos escolares. De hecho, quiero decir que cuando yo empecé, eso era algo que yo venía pensando hace muchos años antes y había consultado, creo que a ustedes dos, a Marilu y a Isa, para hacer como una lista y no lo logramos hacer, pero en ese momento pues era para la abolición de la esclavitud, así que aproveché y estaba mirando mis emails de esa época y no me tocaba enviar buscapié para esa fecha. Y yo les escribo, mira, yo sé que no me toca todavía, es la siguiente semana, pero tengo esto y me gustaría que lo publicaran para que salga el 22 de marzo. Y así que ese mes salieron todos, porque entonces la otra me dijeron, sí, pero como quiero escribirla. Estaba repasando mi email buscando cuándo fue que la envié y todo eso. Y para ver qué tipo de conversación hubo, aceptándola o no, en el nuevo día. Y lo único fue lo de las mayúsculas, que no pasaban así. Creo que le cambiaron el título a la versión impresa y la digital tenía otro título, pero el contenido salió íntegro. Pero que quiero reconocer que ustedes también colaboraron, ¿verdad? En ese texto. Hay que buscar al artista o la artista. Sería genial una artista. Sí. Que tenemos una cepa de artistas jóvenes. Sí. Sí, tiene esa idea. Sí, no, y eso, como menciono, para mí, pues, yo escribía y era como el miedo y no quería saber si las compartía con algunos estudiantes, etcétera, pero esa en particular, desde que se publicó, tuvo mucho interés. La gente era como, ahora lo entiendo. Sí. Incluso una alumna que tuve en la UPI estaba de intercambio y me pidió si la podía traducir para leerlo, no sé si fue en Ohio o en Utah, no recuerdo en qué universidad estaba. Y hay un video, yo creo que en YouTube, donde aparece la persona que lo leyó también. Es interesante llamarle, yo no soy poeta, entonces llamarle el poema, Lidia Marte lo bautizó como poema y lo lee en sus clases y me dice que lo menciona ahí en el pretexto de afrofeminista, que es cuando los estudiantes, después de todo el semestre de hablar de racialización, ahí es que entienden, esto era lo que decía la teoría, ¿no? Que pues esta sorpresa de lo que uno escribe y como, nada, sugiero en mi reflexión el escribir desde mi subjetividad, pero ver el impacto que tiene colectivamente. O sea, yo jamás pensé que una señora de 92 años me iba a decir, Bárbara, yo me siento reflejada en lo que tú escribes hoy en el 2025, en lo que yo viví en los años 40, 50 en Nueva York y luego en California. O ver a mi abuelita y, yo no me acordaba, porque hay muchas anécdotas que yo las sé porque me las contaron en mi familia, ¿no? Y de ella también volver a revivir eso, ¿no? Ha sido como muy, muy interesante y la cuestión intergeneracional, que no era algo que yo anticipaba. El poema parecido, pues, es de Victoria, ¿no? Sí. El de, ¿cómo es que se llama? Me llamaron negra. Sí. Y el de Shirley Campbell también, de Rotundamente Negra. Así que, sí. Estábamos, ¿verdad? Gracias, Bárbara, por Gracias estar a aquí, ustedes por por la estar. invitación. Las evaluaciones, pues.